de esta patente en cualquier otro país fuera con el extranjero, ¿no? Para nuestro país. Las actividades, publicaciones y materiales que requieran ustedes para transferir, asimilar, divulgar o difundir los resultados del proyecto. Esto muchas veces hay ferias y cuestiones de este índole que ustedes pueden participar, pueden mandar a hacer sus críticos, su papelería, y esto puede entrar dentro de ese rubro. Y el desarrollo de lotes de prueba para nuevos productos, procesos y métodos de comercialización. Entonces esto aquí se tiene lo que ustedes necesitan para fabricar un lote que sea viable, que a ustedes les sirva para tener pruebas constantes que les estén dando resultados dentro de su investigación. Esto fue en cuanto a gasto corriente. Al gasto de inversión aplicable se apoya en lo que es la adquisición de maquinaria, el equipo de laboratorio, el equipo para las plantas pilotos experimentales, las herramientas que ustedes puedan ocupar, equipos de cómputo especializados, softwares, también por ahí. Y esto se debe de justificar desde el inicio de su propuesta. Cuando ustedes hacen la propuesta, ustedes ya deben de tener identificados los rubros que necesitan fortalecer y decir, yo necesito, no sé, por ejemplo, un equipo de cómputo con tales características para que soporte un software que me haga pruebas que cualquier otra máquina no me puede hacer, ¿no? También apoya lo que son las adaptaciones en instalaciones de áreas de investigación y desarrollo tecnológico y que sean estrictamente indispensables para el éxito del proyecto. En este caso, si ustedes ya tienen un lugar, una planta, un laboratorio y quieren hacer alguna decisión o necesitan comprar alguna adaptación para mejorar su proyecto, lo podemos hacer. Y los impuestos. Anteriormente en convocatorias, era el mismo funcionamiento, solo que, por ejemplo, si ustedes eran apoyados hasta el 70%, tenían que poner ustedes el 30% de concurrente más el 16% de ese 30% que ustedes tenían que meter, porque era el IVA pagarlo por ustedes. En este caso, ya se contempla el pago de IVA por los gastos que hagan en adquisiciones, ya está dentro de lo que viene el apoyo y entra completamente, ¿no? Ya no hay nada de que yo con el apoyo pago el subtotal y de mi cuenta bancaria voy y pago el IVA, ¿no? Ya no. Cuestiones de sueldos y salarios, pues ahí también existe por ahí lo que es retenciones de ISR y lo que es pago de seguridad social, que también es absorbible por el proyecto, porque bueno, es un impuesto de terceros, ¿no? Es el impuesto más generado por la empresa. Los rubros no financiables, los sueldos, salarios, honorarios o compensaciones económicas. Este no es financiable por el fondo, sin embargo sí existe, pero es financiado por la empresa. Solamente puede ser hasta un 30%, sin exceder muy bien de ese 30% del total de su proyecto. Sí lo pueden hacer, sí existe el rubro. De hecho, por ejemplo, nosotros lo que les decimos muchas personas que ocupan es outsourcing para olvidarse de lo que es nómina, sueldos y salarios. En el caso del outsourcing nos vamos a servicios externos nacionales y eso sería una factura y con eso concuerdo y muchísimas gracias. Y en el caso de tomarlo como sueldos y salarios, pues sí tendríamos que meternos en lo que es la nómina, ¿no? Y recibos de nómina y los enteros al seguro social y los pagos de en este caso sería para propuestas que no tengan nada que ver con software. Las propuestas que sean realizar un software especializado se les puede apoyar hasta un 50% de sueldos y salarios. Y bueno, la comprobación de estos rubros son mediante los recibos de nóminas, como les estaba diciendo, todos con requisitos fiscales actuales. El pago de outsourcing y honorarios, como ya se los comenté, y tampoco son financiables todas aquellas actividades, materias o gastos que se relacionen con gastos operativos o administrativos productivos de venta o distribución, como puede ser papelería, toner, el sueldo del contador, el sueldo del administrador, el de la persona que lleva mis pruebas. Esos no son financiables.
equipos y maquinaria cuyo propósito sean las actividades de producción o comercialización tampoco son financiables. Y los proyectos no pueden implicar una recuperación de inversiones previas, lo que les decía, ¿no? Antes de salir, de ver que salimos beneficiados, si yo ya gasté en ese proyecto, yo ya no puedo meter esos gastos ahí. Las comisiones bancarias o por uso de manejo de cuenta, todo lo que son esas comisiones y cuestiones de esa índole, muchas veces incluso seguros pagan en el banco, porque para este tipo de apoyo se tiene que abrir una cuenta bancaria exclusiva para el dinero de ustedes y el dinero del fondo. Entonces, todas esas comisiones que genere van a la cuenta de la empresa y también debe ser una cuenta que no genere intereses, que no les den ganancia. Así es como se pide los productos. Así que, bueno, eso sería todo. Hemos llegado como a la parte de preguntas y respuestas. Les vamos a mencionar algunas. Por si ustedes la tenían, se solvente la duda. Si no, pasaremos a un espacio de preguntas y respuestas y para que nosotros podamos darles retroalimentación. De las que más comúnmente salen en las presentaciones es cuál es el monto de apoyo mínimo y máximo que otorga el fondo. Bueno, pues esto va a ser de acuerdo a la modalidad en la que participen y con base en los términos de referencia. Recuerden que tenemos dos modalidades y la modalidad A tiene dos opciones. Una misma empresa puede ingresar más de dos propuestas, sí, siempre y cuando no sea el mismo proyecto. La empresa puede presentar las propuestas que quiera, siempre y cuando no sea el mismo proyecto. Se toman en cuenta las erogaciones previas a los resultados de la convocatoria, ya lo mencionó Joseph, no, esto no es tomado en cuenta. ¿Cuál es la clave del fondo para ingresar en el tipo SOP? ONACYT tiene convenios con diferentes instituciones, por ejemplo, un fondo que es muy conocido por todas las empresas es el PEI, y el PEI tiene su propio folio. Nuestra clave es el S0017, así es como ustedes identifican al Fondo de Innovación Tecnológica. Si mi propuesta es rechazada, ¿puedo pedir retroalimentación para futuras propuestas? Sí, está específico en los términos de referencia. Si ustedes solicitan mediante un escrito su retroalimentación del por qué fue rechazada su propuesta, se les dará retroalimentación. La que sigue, por favor. ¿Cuál es la tasa de interés por el monto apoyado? Pues no existe tasa de interés. El dinero aportado por el fondo es un subsidio y este no será devuelto siempre y cuando se cumpla con el objetivo del proyecto. El Fondo de Innovación Tecnológica da seguimiento a los proyectos. Los evaluadores en cada periodo de tiempo van a hacerles visitas para ver cómo están avanzando sus proyectos y siempre se da seguimiento. Si el proyecto no está funcionando, entonces ustedes tendrán que devolver el subsidio otorgado y esto está también establecido en los términos de referencia. Bueno, pero esperamos que eso no pase. Aprovechando también esto, también una peculiaridad de este tipo de fondo es que cada etapa tiene que ser auditada de manera financiera por un despacho autorizado por la Secretaría de la Función Pública. Entonces también financieramente por ahí tienen algunos resultados, tiene que estar auditado y bueno, esa sería otra manera de que en el caso de ocurrir en algún incumplimiento pudiera tenerse que ¿Y el costo de esa auditoría corre por parte de la empresa o puede entrar al fondo? No, puede entrar al fondo. Siempre y cuando se especifique que es un pago por la auditoría lo que es el fondo del proyecto, pero en su propuesta y en el fondo de servicios externos especializados. Si el proponente es una persona física, Perdón, en el caso de que ya pasó de la primera etapa a la segunda etapa y hay recomendaciones para poder ser sujeto del apoyo y esa recomendación implica que yo contrate un grupo de investigación para que me resuelvan los problemas, ¿esto que voy a pagarle al grupo de investigación es sujeto de incluirse dentro del costo del proyecto? Sí es sujeto a que entre dentro de la propuesta.
La pregunta fue que en el caso de pasar de prepropuesta a propuesta, que en el dictamen haya habido recomendaciones de que, por ejemplo, se necesitaba tener un grupo especializado de 2 o 3 personas para llevar a cabo el proyecto, que si el sueldo de estas personas era susceptible de ser cargado al fondo, si hay un rubro. Sin embargo, no creo que sea el caso, porque para que ustedes lleguen a esto ya deben de tener un grupo armado de trabajo. Se supone que ya deben de contar ustedes con los especialistas. Tal vez la recomendación sería, oye, necesitas uno más alto, saca este y mete a este, o mete otro más, pero dudo mucho que se llegue a ese tipo de circunstancias. En la etapa inicial, sí es factible incluir un grupo de investigación En la etapa inicial es factible incluir un grupo de investigación externo que me va a facturar sus servicios para incluirlo dentro del costo de mi proyecto. Así es. No, antes, en la propuesta. Debe estar en la propuesta. Etapa inicial, o sea, son ya lo que se refiere ya cuando una etapa inicial, cuando ya se dio el dinero, se supone que yo ya tengo el equipo de trabajo. O sea, pero esto viene desde su propuesta. Lo que sí quisiera decir es, me pueden invitar de prepropuesta a propuesta, que yo agrande mi número de personas que me van a ayudar con el proyecto. Sí puede ser, pero para mí ya es muy difícil. O sea, normalmente ese no sería el problema. El personal de CONACYT no te va a imponer que metas más gente o que reduzcas tu tipo de trabajo. Tal vez sí lo que te podría recomendar es eso. Oye, necesitarías, por lo que va, por el proyecto que tienes, necesitarías un especialista tal vez en esta cosa, pero dudo mucho que sea así. Pero sí, es importante ese punto porque en la presentación de sus propuestas se va a hacer evaluación del equipo de trabajo. Entonces es importante que ya tengan identificada la gente que va a colaborar con ustedes. Ya ven el sector tecnológico de gestión del proyecto, o servicio externo especializado, o ingeniero, maestro, doctor en ciencias, o sea, biotecnólogo, que va a hacer investigación básica, porque se está solicitando que se integren los CVs de las personas que van a participar en los proyectos, con la finalidad de integrar equipo de nivel académico elevado. Entonces, es importante que desde un principio se plantee esta situación. ¿Algo más? Sí, yo tengo una duda. La plataforma no tiene todavía, o por lo menos yo no pude identificar una cuenta que diga prepropuesta. Entra uno al fondo, se va directamente al fondo proponente, entra uno a solicitud y ahí empieza el proceso, pero el proceso es tradicional. No existe todavía la prepropuesta. Ya tengo yo mi número de solicitud asignado, pero no encuentro esa parte. No sé si sea otra versión de ese mismo sistema o tengamos que entrar con otra liga. Debe ser un ajuste que está haciendo por ahí sistemas ante los cambios del fondo, que se modificó para que ustedes pudieran ingresar todos sus proyectos de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria. Entonces, seguramente no debe faltar. Si gusta mandarnos la pantalla al correo, podemos pasar a la última diapositiva, por favor, al correo de DudaFit, en donde nos especifica que usted identifica la pequeña prepropuesta y ahí se les dará la aplicación. ¿Alguien más? Sí. En el caso del grupo de trabajo, del equipo de trabajo, si tú desde tu planeación estás considerando personal externo de un organismo vinculador, lo tendrías que capturar desde un inicio, o sea, que estás considerando doctores o ingenieros o especialistas de una entidad externa. Sí, era lo que les comentaba. El fondo va a evaluar el equipo de trabajo. De hecho, en las guías, en el anexo 4 y el anexo 5 de toda la modalidad, se especifica el equipo de trabajo, se van a solicitar los CVs. Entonces, una recomendación es que sí se incorpore desde un inicio al equipo con el que ustedes van a trabajar y desarrollar su proyecto.
Buenas tardes. En el punto 6 ahorita de las preguntas,